¿Cuál es el reto principal de la nueva asamblea? Aparte de recobrar esa credibilidad que perdió la asamblea que fue cerrada el mes de mayo pasado, procesar cientos de leyes que se encuentran pendientes y lograr consensos mínimos. No sé si este acuerdo, esta alianza entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional ha logrado tener ese tipo de consenso. Se habla del apoyo a iniciativas desde el Ejecutivo, aquellos proyectos de ley económicos urgentes. Pero preguntémosle al coordinador del área legislativa del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Roger Celi, que ahora mismo me acompaña. Roger, bienvenido. Muchas gracias por atender esta invitación. ¿Cuáles, a su criterio, son los principales retos de la nueva estructura legislativa? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Al menos son 3 importantes retos. El primero es justamente tratar de despachar las leyes pendientes y tratar de hacer un catastro también para ver cuáles de ellas ya no son oportunas. Son más de 900 proyectos de ley pendientes desde 2009. Entonces habrá proyectos de ley que quizá ya están implementados en el aparato legal del Ecuador. Y habrá otros que son importantes que ya están en segundo debate. Ese es el primer reto y creo que, por poner un término, el más sencillo, ¿no? Tratar de aprobar esos proyectos de ley. En segundo lugar, muchos de ellos en segundo debate, ya listos para una aprobación, ¿no? 20 en total, y proyectos importantes como la ley de gestión de riesgos, por ejemplo, que muchos han hablado de ello, entre otras normativas. En segundo lugar, tramitar con responsabilidad los proyectos de ley que envíe el presidente de la República. Creo que el tono político en el Ecuador es distinto a lo que se vivió con Guillermo Lasso, en donde había un rechazo sin debate. Ahora habrá que debatir y ver qué es positivo de esos proyectos y qué no, considerando que hay una mayoría actualmente de coalición. Y en tercer lugar, pues, brindar también gobernabilidad al respecto de la fiscalización que va a hacer la legislatura. Esperamos que sea una fiscalización responsable y no obstruccionista. Finalmente, me permito señalar que el reto no está tanto en la Asamblea, diría yo, sino en el presidente de la República, y voy a decir por qué. En primer lugar, hay una conformación compleja para el gobierno. El gobierno sin coalición no tendría mayoría en ninguna comisión, tendría presidencia sí, pero sabemos que para pasar decisiones en una comisión se necesitan al menos 5 votos, y eso no lo tiene nadie, entonces habrá que conversar. Pero más allá de eso, quisiera decir que leyes hay en el país. Hay una gran cantidad de leyes. De hecho, la Asamblea cesada entregó más de 6 leyes en materia de seguridad al Ejecutivo, y lo que correspondería al presidente es tratar de implementar esas leyes y tratar de tener una ejecución presupuestaria mayor a lo que ha tenido Guillermo Lasso. Hablamos de una ejecución de menos del 30% en algunos sectores, y en ese sentido el presidente, pienso yo, no debe depender de la legislatura, pero sí trabajar con ella, pero buscar otras alternativas de gobernabilidad. Ahora, en el tema de fiscalización, le pregunto, cuando hay un código del Poder Legislativo que establece un orden de prelación en cuanto a primer llegado, primer servido, para utilizar términos sencillos, sí, ¿cómo es que pueden saltarse? Porque ese es el temor, y lo han ratificado los integrantes de la Revolución Ciudadana, que van a impulsar un juicio en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Pero hay otros juicios que están pendientes de exfuncionarios del actual gobierno que está concluyendo. ¿Cómo, si es que hay una disposición que obliga a respetar al orden de ingreso, de llegada y de calificación de los juicios, se podrían saltar todos estos procesos para ir directamente a la fiscal general del Estado? Le pregunto, porque esa es una inquietud que está surgiendo en el ambiente, en la población. Hay que ir un paso atrás en ese sentido y regresar a ver el contexto del que vivimos. Una muerte cruzada que no entrega procedimientos legales claros al respecto de qué hacer con lo que quedó pendiente. No se sabe si es que la muerte cruzada implica que todos los términos ya cesaron, es decir, los plazos, o que estos han quedado suspendidos. La muerte cruzada no lo indica, insisto. En ese sentido, en primer lugar, lo que necesita hacer la legislatura, si es que quiere actuar de manera responsable, es, por ejemplo, tramitar una ley interpretativa de la disolución de la legislatura en donde se aclare qué pasa con procesos pendientes. Si es que eso no se hace, pues habrá que tomar en cuenta
por principio de legalidad el artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que señala que los juicios políticos deben tramitarse en orden de llegada. Y en ese sentido deberá atender a esa disposición y tramitar, por ejemplo, el juicio político en contra de la Judicatura, del CNE, de Esteban Bernal, del MTOP, de Diego Ordóñez, por ejemplo, también, entre otros procesos que están pendientes, incluido el juicio político en contra de Guillermo Lasso, que ya está en una instancia más allá de la Comisión de Fiscalización. Entonces, legalmente, no. La respuesta es no se podría ir directamente a la fiscal porque hay un proceso que cumplir, pero políticamente podría suceder y la comisión podría decidir archivar de una sola resolución todos los procesos. Podría pasar, pero no es legal. Pero yo le pongo ahí una disyuntiva que deberá ser analizada. Si es que quieren respetar lo establecido, podrían enjuiciarle al presidente de la República, Guillermo Lasso, inmediatamente de instalada la Comisión de Fiscalización. Pero ¿qué pasaría si es que quisieran hacer lo otro? Es decir, desechan todos los procesos que están en curso para ir directamente a la fiscal y ya quedaría descartada la posibilidad de un juicio político al presidente de la República, ¿o me equivoco? Porque si hacen lo uno, dejan de hacer lo otro, y viceversa, porque si dejan a un lado con una resolución o con una norma interpretativa, evidentemente no pueden discriminar, la ley es general, la norma es general, no pueden decir, en el caso del presidente vamos a continuar con el proceso y los demás dejamos de lado para ir o continuar con la fiscal. Me parece una contradicción aquello, ¿no? Claro, el proceso lógico que debería seguir la legislatura es decidir qué va a pasar con el presidente de la República, eso en primer lugar. Eso no lo decide ya la Comisión de Fiscalización, sino el Pleno, porque ya estamos en el punto de la votación. Es decir, si es que la próxima semana la Asamblea convoca a la votación para la destitución del presidente de la República, simplemente se lo destituye. Ahora bien, y asumiría el vicepresidente de la República. Si es que no se tramita en primer lugar ese proceso, creo que sí habría una contradicción al respecto del orden de llegada de los juicios políticos, porque se estarían saltando a uno. Entonces deben decidir cada uno de ellos y eso toma tiempo y políticamente pues podría ser no tan rentable para esta nueva Comisión de Fiscalización presidida por la Revolución Ciudadana. Ahora, porque he escuchado las voces en el sentido de que tendrían que retomar el juicio al presidente de la República que está en la última etapa. Si es que eso sucede, les tardará tiempo para luego hacer una ley interpretativa, porque todo puede pasar con una asamblea y con una mayoría. Es decir, franquear el juicio, es decir, evacuar el juicio al presidente de la República y luego hacer una ley interpretativa. No sé si les estamos dando ideas, mi estimado Roger. Son ideas que buscan dotar de seguridad jurídica las decisiones. Porque si se siguen tomando decisiones netamente políticas, difícilmente vamos a poder solventar las cuestiones de inseguridad jurídica en el país. Entonces, yo creo que para todos los actos de fiscalización sí se necesita hacer una interpretación de la ley. Y digamos, si es que no hay tiempo, porque hay que buscar en donde hay oscurantismo legal, más legalidad, consultar al Procurador General del Estado, por ejemplo, cómo proceder en esos casos. Pero creo que la decisión de la legislatura debe ser basada en la ley, no puede ser de otra manera. Ahora, es importante entender que en el ámbito legislativo, al parecer existe, y lo han dicho públicamente, un acuerdo para tramitar al menos las dos primeras iniciativas que nazcan desde el Ejecutivo, que tienen relación con el ámbito económico, porque además, ley económica urgente establece la cancha, marca exactamente económica en ámbito económico y urgente que puede tramitarse en 30 días. No hay a dónde interpretar absolutamente nada más, ¿no? Bueno, ahí yo también tengo una disyuntiva y en el sentido de que la Ley Orgánica de la Función Legislativa le estableció al CAL, diría, competencias mucho más allá de lo que debería tener. Por ejemplo, el CAL podrá revisar si es que los proyectos de ley urgentes no tienen vicios de constitucionalidad, lo cual es propio de una Corte Constitucional y no de un Consejo de Administración Legislativa. Recordemos que proyectos de ley del presidente de la República, Guillermo Lasso, fueron rechazados por el CAL, indicando que tenían vicios de inconstitucionalidad. Entonces, si bien es cierto, se espera un espíritu de discusión y de aprobación de proyectos de ley urgentes en materia económica, creo que también habrá una resolución y una posición política por parte de este órgano al momento de calificar o no los proyectos de ley.
Ahora, pues como usted bien señala, son 30 días los que tiene la legislatura para aprobar estos proyectos de ley, pero también puede no aprobarlos, improbarlos, y eso ya ha ocurrido en la legislatura, en donde no se alcanzan los votos y de alguna manera queda en un limbo jurídico, o no se alcanzan los votos para archivar ni para aprobar y puede pasar por el Ministerio de la Ley. Es decir, no hay seguridad al respecto de que vamos a tener proyectos de ley aprobados en esa materia. Pero todo hace prever que sí, porque si hay un acuerdo entre ADN, que ahora ya no tiene únicamente 14 integrantes, habla ya de más de 20, pongámoslo 20. Si tomamos en cuenta los 18 del Partido Social Cristiano, estamos hablando de 38, más los 51 de la Revolución Ciudadana, habría holgada mayoría para aprobar esas iniciativas, si es que el acuerdo, tal y como nos han planteado, se respeta. Pero a lo mejor sí les alcanza esta luna de miel, porque hay que tomar en cuenta que el presidente de la República, al haber declarado que optará por una reelección, eso lo convierte en un objetivo de las mismas agrupaciones que ahora están aliadas, y en poco tiempo empezarán a mutar y ponerse en la oposición, porque es el único posicionamiento que les daría rédito si quieren llegar al poder en el 2025. Resulta curioso, ¿no? Resulta curioso, claro, en el sentido de que es rentable políticamente seguir avanzando en este acuerdo a los siguientes pasos. Yo soy un poco menos optimista en el sentido de que vamos a tener decisiones que nosotros llamamos controversiales. Por ejemplo, cuando venga la proforma presupuestaria, sabemos que el país no tiene los recursos suficientes como para enfrentar escenarios complejos en materia de educación, salud, riesgo, seguridad. Y el Estado, la proforma del presidente deberá, yo creo, bajar recursos en alguna de las áreas. Creo que va a ser una decisión dura que deberá tomar porque no hay el recurso suficiente. Recortes, esa es la palabra clave. Y en ese sentido yo no veo, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana apoyando que se recorte presupuesto en materia de educación, porque ya han tenido una posición clara al respecto de que, al contrario, se debe aumentar el presupuesto. Y ahí es donde yo pienso que se va a poner a prueba esta mayoría. Y poner a prueba significa que o bien se polarizan y unos dicen que no y otros que sí, se rompe la mayoría y tendrá que buscar Daniel Noboa una nueva mayoría, o, como ha dicho el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, vamos a votar artículo por artículo. En donde, si bien es cierto, podría ser positivo para una ley, pero quizá quedaría un poco incompleto, quedaría cojeando una ley económica urgente que no tenga la aprobación, digamos, en más de un 90% y tenga que aprobarse en un 50, 60%, que es lo que ocurre con el artículo por artículo. Entonces, creo que las tensiones vendrán ya cuando se tramiten temas económicos, temas de impuestos, los temas de seguridad, proforma económica, Plan Nacional de Desarrollo, es decir, vamos a tener política específica y real política en los próximos días en la legislatura, en donde veremos qué mismo es la mayoría. Actualmente sabemos que hay un consenso. Ahora, pero es interesante entender que si es que la premisa es no apoyar el incremento de impuestos, y si esa es la propuesta del propio presidente de la República, uno se pregunta de dónde pecata mea, de dónde van a sacar los recursos. ¿Es endeudamiento? Aquella gira que hizo por Europa y Estados Unidos es para conseguir mayores líneas de crédito para poder salvar los muebles, para decirlo de alguna manera, y luego plantear una reforma tributaria, si es del caso, sin topar los impuestos y sus incrementos. Es complejo y yo creo que ahí hay que añadir un punto adicional, y es el tema de las reservas internacionales. De hecho, en campaña Luisa González y Daniel Noboa mencionaron que existen más de 10,000 millones de dólares en reservas internacionales que bien podrían ser traídas al país, legalmente por supuesto, para ser invertidas o gastadas en temas corrientes, en gasto corriente. Ahí habría que reformar el Código Monetario y Financiero para que ello ocurra. Hay una ley que lo impide, ¿no? Claro, hay que reformar una ley para que ese dinero venga para acá. Y ahí, por ejemplo, habría una coincidencia, pero, y ahí está el punto, ¿qué dirán los organismos internacionales que quieren apostar al país cuando la confianza del país se gana al respecto de pagar deuda y tener reservas internacionales que respalden la economía? Entonces hay una encrucijada al respecto de dónde vamos a pagar la propuesta de Noboa. Por el momento, ¿dónde está la plata? No hay la plata, y ese es un punto de discusión. Ahora, se habla de más o menos 8,000 millones de dólares de reserva de recursos internacionales, pero en esta gira los mismos
representantes de los órganos crediticios le han manifestado que puede utilizar más o menos $1.000 millones de esa reserva. Es decir, dándole quizá una anuencia, obviamente sin que deje de pagarles, ¿no? Porque el default, eso sí nos puede pasar una factura absolutamente a largo plazo. A largo plazo. Dialogamos con Roger Celi, él es del Observatorio Legislativo. Roger, ¿qué piensas sobre este tema? Utilizar una partecita nada más. No alcanza. Como ya dijeron, no alcanza, pero va a sofocar al menos un par de incendios. Un mes, porque recordemos que mensualmente el Estado necesita alrededor de $1.000 millones para financiarse. ¿Qué va a pasar el siguiente mes? Yo ahí pienso que el proyecto de Daniel Noboa es interesante en el sentido de la reactivación económica. ¿Qué pasa si es que la economía se reactiva y tiene un shock, como en algunos países se hace? En los próximos 3-5 meses, los impuestos, la gente comienza a pagar impuestos, no la misma, sino nuevas oportunidades. Pero eso, ¿cómo puede suceder? Es decir, con un chasquiz de dedos, decir, no. Por favor, que empiecen a generar nuevas compras y que empiece a movilizarse la economía. Eso le veo bastante difícil, con un riesgo país que ha sobrepasado los 2.030 puntos, o sea, le veo bastante difícil. Es complejo, pero a corto plazo, por ejemplo, se podría manejar de mejor manera el tema de vacunas. ¿Qué pasa si es que mañana los militares salen a las calles, se reduce el índice de muertes violentas, el tema de vacunación y extorsión, y la gente... Vacunas en lo referente a las extorsiones, a los claro, por supuesto, sí, ya el COVID ya pasamos. No, de pronto la gente tiene que entender claramente de qué estamos hablando. El tema de extorsión, por supuesto, pero usé un término de vacunas como para utilizar lo que se está diciendo actualmente. Claro, ¿qué pasa si mañana los militares salen y mejoran los índices de seguridad? Posiblemente aquel ciudadano que cerró su negocio porque fue extorsionado pueda volver a abrir, y eso genera un dinamismo económico. El plan de trabajo de Noboa también dice, si no tenemos seguridad, no tenemos economía y no vamos a mejorar. La inversión extranjera directa. Por ejemplo, ahí la Asamblea Nacional es clave en el sentido de que pronto puede pasar y ratificar los acuerdos comerciales con Corea del Sur, con Costa Rica, en donde puede comenzar a dinamizarse la economía. Yo coincido con usted, no es un chasqueo de dedos, no es que mañana Noboa en los 100 primeros minutos va a mejorar el país, pero podría ser un inicio de un nuevo rumbo para el Ecuador, en el sentido de que se tomen decisiones que busquen reactivar la economía en el país, que es lo que se necesita. Ahora, la Asamblea Nacional y los integrantes nuevos, no sé si los que ya estuvieron, están conscientes y han aprendido la lección que le dio, digamos, esta oportunidad y esta coyuntura con una muerte cruzada que por primera vez se aplica porque está como un instrumento en la Constitución de la República. ¿Habrán aprendido la lección? ¿Este acuerdo está a la luz del día con las cosas claras, diáfanas, o habrán cuestiones bajo la mesa que nosotros nos enteraremos a medida de que vaya desarrollándose el acuerdo? Creo que haya un acuerdo legislativo de ese nivel con ideologías antagónicas es significado de que se aprendió la lección, y por una razón básica. Creo que la Revolución Ciudadana entendió, o al menos así lo veo yo, que un obstruccionismo o una oposición ciega en materia de fiscalización en la legislatura pasa factura al respecto de elecciones. Hoy por hoy no tienen la presidencia de la República, y eso les deja una lección pues importante al respecto de que quizá una posición distinta les hubiese dado la oportunidad de generar una opción presidencial. Entonces, creo que los políticos y especialmente los parlamentarios entendieron que hay que legislar con calidad, con un debate de altura. No es rechazar por rechazar, sino la legislatura está para parlamentar, para discutir y mejorar los proyectos y fiscalizar de manera responsable. Creo que esas son las dos lecciones en materia legislativa y de fiscalización que han tenido los asambleístas, y creo que el tono va a cambiar, evidentemente. No veo yo realmente juicios políticos a ministros de Noboa como los más de 25 que se presentaron a Guillermo Lasso, y muchos de ellos no terminaron en nada porque no tenían sustento o no fueron impulsados políticamente de manera adecuada. O más bien no habían los respaldos necesarios, porque hay que entender que si hay votos, más allá de que hayan pruebas, los juicios no se pueden, se dan cuando hay votos, pero si no hay votos, los juicios se quedan ahí. Se quedan ahí, claro, eran más estrategias de presión, pero ese no es el punto de la fiscalización. La fiscalización tiene dos puntos primordiales. Principio de oportunidad, es decir, que si está pasando algo en el país que es grave, como una crisis energética, fiscalizamos. Y si es que hay incumplimiento, sancionamos. Y el segundo punto es responsabilidad política. Si es que un ministro, y digo de manera ideal, ¿no? O sea, no pasa eso, pero debería pasar así.
Responsabilidad política implica que si el funcionario A tiene determinadas tareas, A, B, C, D, él debe cumplirlas y si no, es responsable políticamente de su incumplimiento. Esos son los dos principios del juicio político. Si es que eso no se cumple, no es juicio político, estamos hablando de una fiscalización no tan responsable. Roger Celi, del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. Finalmente le pregunto, ¿es para usted y para el observatorio un buen negocio el tramitar o retomar el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso? Es una pregunta de un amigo oyente que le está escuchando y le está mirando en este instante. ¿Es un buen negocio para los asambleístas con esta imagen de capa caída? Pregunta, ¿o cree usted que no es un buen negocio retomar un juicio político de un funcionario que ya se va? Claro. Desde el punto de vista más personal, porque el Observatorio Legislativo es apolítico, no tiene una posición política al respecto, pero para contestar la pregunta, creo que la Asamblea debe ser responsable y sí retomar el juicio, pero decidir si es que lo destituyen o no. Eso es distinto. Creo que la ley te dice que los procesos deben iniciar y culminar, y esta Asamblea debería culminar ese proceso, pero ahí está lo valioso del debate. Quizá hoy en día no es pertinente destituir a un presidente saliente, o tal vez políticamente es un mensaje para mandatarios, una cabeza. Le pregunto, o sea, eso puede ser, digamos, catalogado como un trofeo, es decir, que se alce el Partido Social Cristiano y la propia Revolución Ciudadana con semejante trofeo, es decir, no le permitimos que concluya su mandato pese a la muerte cruzada, sino que horas antes o 2 días antes le destituimos, le censuramos. Claro. Ese puede ser un trofeo. Un trofeo político, pero institucionalmente no aporta casi en nada al país, porque es un presidente que, insisto, va de salida y que su destitución no va a significar nada para la gente, digamos, para la economía, para la seguridad. Pero simbólicamente podría significar mucho, ¿no? Y políticamente, por simbólicamente supuesto, para los grupos políticos, porque no sé si para la ciudadanía significa algo. Cuando se necesita aprovechar el tiempo para tramitar situaciones que son mucho más acuciantes, como el tema de seguridad o los proyectos económicos que solucionarían de cierta manera algunos de los problemas, dedicarnos a una situación política, no sé si la ciudadanía lo vea bien. A lo mejor los partidos y movimientos políticos saldrán con el trofeo, como digo, pero no sé si la ciudadanía vea más bien condenable esa actitud por no aprovechar el tiempo de mejor manera. Y ese es el punto más importante de esta legislatura. Es necesario que sintonicen la agenda parlamentaria, el día a día legislativo, con la agenda ciudadana, porque si no estaríamos cayendo de nuevo en la lógica en donde la Asamblea Nacional, por ejemplo, ustedes recordarán, frente a una crisis carcelaria, aprobaba el día del bizcocho. Y en este caso, frente a una crisis económica, destituimos al presidente. Entonces, no tiene tanta sintonía y tanto sentido. Responsabilidad es lo que pedimos a los legisladores en este contexto histórico que vivimos. Roger, muchas gracias por atender esa invitación y permitirnos hacer un breve análisis de lo que le espera a la población, a la ciudadanía, en torno a este proceso nuevo que está viviendo con una asamblea que le toca terminar el periodo que fue cesado por el presidente Guillermo Lasso. Gracias a Roger Celi, él es del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha estado con nosotros aquí en Noti Hoy. Hacemos una pausa, ya volvemos, no se vayan.